al iniciar esta jornada, este momento, ya en víspera de ir a descansar un poco y viendo esa alegría, ese gozo de cada uno de nosotros, de habernos reencontrado, de habernos visto, de habernos saludado. Pues bien, vamos a iniciar, ya que esta primera invitación es docilidad al Espíritu Santo. Invoquemos, por lo tanto, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la paz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles de tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Eduardo, Al iniciar este tema o esta meditación, docilidad al Espíritu Santo, ¿qué es docilidad? ¿Qué podemos decir ser dóciles al Espíritu Santo? Y me trasladaba un poco a los momentos que viví en mi cursillo, donde el rector me pidió 3 cosas para poder vivir ese momento, esos 3 días: espíritu de servicio, espíritu de caridad y espíritu de entrega. Y las palabras que me dijo fue: si tú logras colocar tu espíritu en estas 3 cosas, verás que el cursillo calará en tu corazón. Recordando ese cursillo, cómo fue calando este encuentro, este triple encuentro de un Dios que me amaba, de un Dios que me acogía, de un Dios que lo teníamos un poco muy lejano, allá arriba en las alturas. No lo creía tan cercano, como que caminaba al lado mío y estaba a mi lado. Me di cuenta un poco en este sentido de cómo tiene que ser uno dócil cuando Dios quiere llamarte, cuando Dios quiere hablarte, cuando Dios quiere comunicarte cosas. Y el ser dócil significa poner atención en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles que Dios viene y coloca en tu vida. Y esos han sido los detalles de los cuales me he ido dando cuenta. Por lo tanto, estos ser dóciles al Espíritu Santo, que no son como podríamos decir, los dones del Espíritu Santo, que perfectamente todo cada uno de nosotros conoce, más bien es dejarse llevar por Dios, es sentir a Dios en tu vida, es ver la presencia de Dios en tu vida. Y este ser dócil al Espíritu Santo invita también a que acreciente, que aumente, que esté presente en este día a día, en cada momento, en cada instante. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Muchos utilizan la oración, muchos utilizan el rosario, muchos utilizan la liturgia de las horas. Son tantas instancias que utilizamos cada uno de nosotros para poder encontrarnos con este Dios, para poder sentir a este Dios vivo, a este Dios cercano en medio de nosotros, a este Espíritu que inunda el corazón y que irradia hacia afuera. Pero eso
son como meras obligaciones, que cada uno las tiene que hacer o las hace por iniciativa propia, porque le nace en ese momento y tiene que hacerlas, ya las tiene habitual en su vida. Por ejemplo, los religiosos, las religiosas, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, nuestra oración diaria es rezar laudes y vísperas. Eso es innato en nosotros, tenemos que hacerlo. Es como que hemos hecho un compromiso con nuestra iglesia de rezar por ella, de rezar por nosotros y por todo el mundo. Pero ¿es eso ser dócil al Espíritu? ¿Hacer algo que tienes que hacerlo como normal, como cotidiano tuyo? El dejarse llevar por el Espíritu significa cuando tú estás trabajando, cuando tú estás haciendo cualquier labor y en ese momento te nace rezar, en ese momento te nace orar, estás siendo dócil a ese Espíritu, estás sintiendo la presencia de Dios en ese momento, porque no lo haces por obligación, más bien algo tocó tu corazón, tocó ese momento, en esa instancia, y dejaste lo que estaba haciendo para encontrarte con Dios, para sentirle a Dios cercano, para sentir que en este caminar no estás solo, pues Dios, el que te acompaña, el que te guía, el que te ilumina y el que está presente en eso, en lo que tú estás haciendo. Esa es la docilidad del Espíritu Santo, el querer actuar, pero actuar con determinación, sentir que Dios sí está presente y que sí quiero orar por mi hermano, quiero pedirle al Señor, quiero sentirle cercano, para que esta oración se eleve a este Padre Celestial que está en lo alto y que está en todos lados. Solo que a veces sucede que las personas están haciendo este trabajo. Esa es la docilidad, el comenzar a rezar. Aquí el Espíritu Santo sopla, restando al alma tan solamente disponer las velas de su corazón. Se trata de la acción de los dones del Espíritu que actúa en nosotros. Sí, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que de repente a lo mejor lo tenemos demasiado olvidado. Podríamos decir, es el Dios pobre de esta Santa Trinidad, porque siempre nos acordamos del Dios Padre, siempre nos acordamos del Dios Hijo, del Cristo que vino a entregarse por nosotros, pero es la docilidad al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, lo dejamos de lado. Y es el que está presente desde nuestro bautismo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Ese es el Espíritu de Dios, ese es el que se quiere manifestar en cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que muchas personas, después de haber vivido 40 o 50 años en estado de gracia y habiendo recibido con frecuencia la Santa Comunión, casi no dan señal de la presencia de los dones del Espíritu Santo en su conducta, en sus actos, se irritan por cualquier tontería o llevan una vida completamente fuera de lo sobrenatural? Todo esto proviene de los pecados veniales que frecuentemente cometemos sin ninguna preocupación. Estas faltas y las inclinaciones que de ahí derivan hacen que estas almas se inclinen a la tierra y mantengan los dones divinos del Espíritu Santo como atados, así como las alas que se cubren y se cobran. Dichas almas no guardan ningún recogimiento, ni están atentas a las inspiraciones del Espíritu Santo, que pasan inadvertidas. Por eso permanecen en la
presente en medio de nosotros. Tenemos que pedir a Dios que no nos deje solos, que no nos deje a la alegría. Tenemos que tenerle siempre presente. Para ser dóciles al Espíritu Santo, necesito en primer lugar escuchar la voz de Dios. Y para escucharla necesito el recogimiento y desprendimiento de mí mismo. Guardar el corazón, la mortificación de la voluntad y el juicio propio. Es seguro que si no guardamos silencio en nuestra alma y las voces de los efectos humanos la perturban, no habrán de llegar a nosotros las voces de este Maestro que actúa en nuestro interior, que es el Espíritu de Dios. Por eso el Señor somete algunas veces nuestra sensibilidad a tan duras pruebas y de cierta forma crucifica. Es como el fin de que acabe sometiéndose totalmente a la voluntad, animada por la caridad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da muchos frutos. ¿Qué significa morir? ¿Qué significa estar? Es dejarse guiar por Dios, especialmente por el Espíritu de Dios. Dejarse llevar es la influencia que mueve nuestro corazón, es el que actúa en medio de nosotros. Hay que pedirle siempre, cada oración, cada momento. En este momento le hemos invocado, pedimos su presencia, pedimos que esté presente en medio de nosotros. Tenemos que pedirle siempre. Dios siempre escucha. Que de repente vemos que se hace un poco el sordo, pero está ahí. Sabe qué es lo que necesitamos, sabe qué es lo que deseamos, pero sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Hacer de nuestra vida, como decía, evangelio y sentido común. Lo decía Eduardo, y lo tenemos que repetir nosotros cada momento. Evangelio y sentido común en nuestras vidas, para ir caminando con Dios, sentirle cercano. Es importante destacar que esta clase no habla de los llamados dones carismáticos. Existe una diferencia entre estos y los dones del Espíritu Santo. Los primeros son dados para la utilidad común, los últimos para la santificación personal. Urge entonces seguir firme, primero, en las cosas obvias. De lo contrario, ¿cómo será posible progresar con los dones? ¿Cuántas comunidades y grupos de oración incentivan los dones carismáticos, pero no incentivan la santidad personal? Nosotros, para llegar a esta santidad personal, tenemos siempre dos momentos importantes en nuestra vida que nos da el movimiento exclusivo de cristiandad, que son los grupos y las sugerencias. Son esos donde nos nutrimos, nos fortalecemos, nos animamos, nos llena nuestro espíritu para poder seguir adelante en este camino de la vida. Me alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió, nos decía el evangelista Juan. Tenemos que pedirle siempre a este Dios, pidiendo sin cesar al Divino Espíritu de luz y fuerza para cumplir la voluntad de Dios. También conviene mucho consagrarse al Espíritu Santo cuando se siente el llamado, a fin de poner nuestra alma bajo su guía y dirección. Para eso diremos esta oración: oh Espíritu, Espíritu divino, de luz y de amor,
consagro a ti mi inteligencia, mi voluntad, mi corazón, todo mi ser. Sea un ejemplo o una eternidad, que en mí la inteligencia siempre sea dócil a vuestras inspiraciones celestiales, y haz esperanza de la Santa Iglesia Católica, de la cual sos el guía infalible. Que mi corazón viva siempre inflamado por el amor de Dios y del prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme a la voluntad divina, y que toda vida sea fiel imitación de la vida y las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual por el Padre y contigo, oh Divino Espíritu, sean dadas honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este año, como movimientos, como servicios, se nos ha pedido, desde el Papa Francisco nos ha dicho, la peregrinación a la Puerta Santa. Muchos templos son parte de peregrinación. También nosotros, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra alma, tenemos que ir purificando ese interior, ese Espíritu de Dios que está dentro, que de repente está como encerrado, como una llave, pero la llave la tenemos nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos abrir ese corazón para que ese Espíritu de Dios brote, florezca y dé fruto. Que así sea. Amén.